de vacas y de artes marciales. Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 11 años. Muchísimas gracias por estar aquí en los falsos directos desde el coche del canal de la tostada de Pou. Llevo días sin grabar nada, pero bueno, no pasa nada. Estaba aquí un poco liado con el trabajo, un poquito de aquí, un poquito de allá y tranquilos. He encontrado la manera de hacer los podcasts, que es así. Así que empezaremos con este mismo, pero bueno, ya veremos. Tengo 3 o 4 guiones que quiero echarlos por delante y ya poco a poco. Vamos a lo que tenemos que ir. Esta mañana miraba un vídeo de alguien a quien todo le ha ido bien. Dejó su trabajo en una gran compañía, una macro compañía, supongo de ingeniero o algo así. No quiero pensar que sea de teleoperador y se lanzó a la piscina en la búsqueda de una autoempresa, es decir, se hizo autónomo, que otro día, si queréis, ya hablaremos del tema del Rubius y de Andorra. Pero bueno, al tiempo. Como sabéis, no me alegro por estas cosas, pero le salió bien, o por lo menos eso es lo que te cuenta. Pero no me lo creo, no me creo la mitad de las cosas que te cuenta o realiza, pero es su vida, no la mía. En el vídeo de hoy nos habla de algo que estoy en contra. Voy a dejar claro que no estoy en contra de aprender, pero sí de ser influenciado por los demás, como en su caso. Desde hace mucho no escucho podcasts, no leo ni miro vídeos, solo realizo lo que a mí me apetece. Claro que tengo unos estudios donde mi base de autoaprendizaje está realizada, pero desde hace mucho que no me dejo influenciar en un mundo de gente que dice que haga aquello o que esto o aquello está completamente mal o está completamente bien. Desde hace mucho no leo los libros o no leo libros, o es mejor, desde hace mucho que los libros no me llenan lo suficiente. Son historias las cuales les falta o les sobra algo. Por eso me puse a escribir yo y resulta que la gente comprende lo que escribo cuando se paran un momento y dejan a un lado toda la prisa y el estrés de esta sociedad. Se dan cuenta de lo que escribo, que no son libros o no son manuscritos sencillos, tienen una complejidad añadida. No son tan simples como los que venden. Por eso creo que no me los publican. De podcast no escucho porque no me llenan en absoluto. Para contar historias ya las cuento yo. Monté un programa de radio para demostrar que puedo y que se puede. Pero tengo mis problemas. Ver vídeos tampoco. Es como el leer. Los podcasts no llenan mi curiosidad, no apaciguan mis miedos ni solucionan nada, solo crean más preguntas y más dudas. Termino de ver un vídeo de Joe Rogan, un supuesto humorista carismático y no sé qué coño más. Un tío que tiene un podcast que flipas y ha ganado mucha pasta con él. El programa es que está en inglés. Yo ya no puedo llamarle éxito a una cosa que no entiendo. Una cosa que ha dejado de lado mi idioma. En serio, no entiendo el éxito o que la gente diga que alguien o algo tiene éxito si yo no lo comprendo. El mismo vídeo habla de que es una persona que se enfrenta a los problemas porque sabe artes marciales y antes de terminar a hostias puede intentar dialogar. Pero es todo un pedante como persona. Ya me gustaría a mí tener a sus relaciones públicas o la financiación que tiene para poder hacer el podcast que hace. Yo tengo un programa de radio, como he dicho, también, pero no tengo su éxito. Y ya no me creo eso que dicen, ten paciencia, el arte de saber esperar. Puedo asegurar que más paciencia que la mía no hay. Que de esperar sé un rato. Más que esos dos de los que os he hablado.
valentía, coraje y ganas de conseguir mis sueños, en eso absolutamente nadie me gana. Pero bueno, nunca los conseguiré. Creo que soy gafe. Creo que es más, soy un ojeador de triunfadores. No te engañes, todo aquel que se ha puesto a mi lado o que yo le he dado mi apoyo ha triunfado. Puede ser casualidad, pero no lo creo. Yo he estado en todos sus inicios y él ha triunfado. Menos yo. ¿De qué me sirve que los demás triunfen si yo no puedo llevarme nada a la boca para comer? Puedes pensar que su éxito llegó a mí por su propio pie, pero es falso, porque yo creo que fui yo el que le dio el éxito. Es como lo de la moraleja de la vaca. No quiero nada que no pueda abarcar. Solo un pequeño baño de éxito y que alguien me lo explique. También tengo que decir que no envidio nada de lo que tienen ellos, porque ellos tampoco tienen lo que yo tengo. Es decir, yo soy feliz conmigo mismo y no hay que ver, escuchar o leer nada para que me influencien. Soy como soy y se acabó. Pero bueno, yo no tengo éxito y ellos sí. No me puedo alegrar porque es mi carisma. No me puedo alegrar de algo que a mí no me sacia. Así que mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 11 años. Muchísimas gracias por estar en los falsos directos desde el coche del canal La Tostada de Pou y nos vemos muy pronto.